Me puede dar las sobras, señora. Pero cuando la multimillonaria le miró a los ojos, ocurrió un milagro. Era un lunes por la noche tranquilo a las 7 en punto, en el interior de El Espejo, uno de los restaurantes más elegantes y lujosos de la calle Serrano en Madrid. Sobre cada mesa, platos lujosos de comida caliente y humeante. Algunos con un costoso arroz meloso, otros con pollo bien especiado, ensalada cremosa y grandes botellas de vino de alta calidad. En un rincón del restaurante estaba sentada Sofía, una multimillonaria hecha a sí misma de 28 años. Estaba orgullosa de ser la CEO de boutiques de moda y casas de diseño repartidas por Madrid y muchas otras ciudades del país. Sin embargo, esa noche estaba sentada allí completamente sola, sin un hombre ni un novio a su lado. Llevaba un vestido elegante y caro, que brillaba suavemente bajo las cálidas luces del techo del restaurante. Un collar de oro ceñía su cuello, su reloj pulsera de diamantes destellaba con cada movimiento, y sus elegantes y costosos tacones altos se balanceaban con cada movimiento de su pierna. Pero ninguno de estos glamurosos accesorios podía ocultar el vacío que la corroía. Sofía había pasado años centrándose únicamente en su trabajo. Había ignorado el amor y las relaciones, no porque no los quisiera, sino por el dolor que había soportado. Muchos hombres la habían dejado cuando ya no tenía nada. La insultaron. Se burlaron de ella llamándola cazafortunas simplemente porque no tenía dinero. Sus dolorosas experiencias la habían marcado, pero también la habían alimentado. Transformó su dolor en fuerza. Se prometió a sí misma construir un futuro tan fuerte y próspero que ningún hombre se atrevería a dejarla nunca más, y lo consiguió. Pero el éxito tenía un precio. Ahora que tenía todo el dinero, la fama y los hombres poderosos estaban de vuelta en su vida. Pero esta vez no era por amor, sino por codicia. Ella lo sabía. Los ponía a prueba con ingenio fingiendo ser pobre o indefensa, y todos fracasaron. Revelaban sus verdaderas intenciones y siempre se marchaban cuando veían que no había más dinero que ganar. Una vez más, se encontraba sola. Sofía permaneció sentada en silencio con la mirada perdida en la montaña intacta de arroz frito, ensalada y pollo que había sobre su mesa. Una botella de vino tinto se erguía orgullosa junto al plato. Su rico aroma ascendía suavemente hasta sus fosas nasales tentándola. Cogió el tenedor dispuesta a dar el primer bocado. Pero justo cuando Sofía se llevaba una cucharada de arroz frito a la boca, una voz se alzó a su lado. Débil, temblorosa, compasiva. «¿Me puede dar la sobra, señora?» Sofía se quedó helada. Su mano se detuvo en el aire, la cuchara a escasos centímetros de sus labios. Lentamente giró la cabeza sorprendida, y allí estaba él, un hombre arrodillado, justo al lado de su mesa. No aparentaba más de 30 años, aunque la vida en la ciudad visiblemente lo había envejecido más rápido. Estaba arrodillado en el suelo porque llevaba sujetos no a uno, sino a dos bebés contra su pecho. Usaba una larga tela anudada alrededor de su cuello, formando una especie de portabebés. Los bebés estaban en silencio diminutos y se aferraban a él. Sus rostros estaban pálidos, su piel seca, sus cuerpos debilitados, visiblemente malnutridos. El hombre llevaba unos viejos vaqueros rotos. Su camiseta sin mangas, que en su día fue blanca, ahora estaba manchada de marrón por el polvo, el sudor y las penurias. Gotas de sudor perlaban su frente y su cuello, como si acabara de salir de la lluvia. Todo su cuerpo temblaba no de miedo, sino de agotamiento. Sin embargo, su rostro no delataba ni vergüenza, ni lástima, ni manipulación. Solo una voz tranquila y serena, y unos ojos que expresaban algo más profundo que el hambre, la desesperación de un padre. Los bebés no lloraban.
pero sus ojos bien abiertos estaban fijos en el plato de arroz, pollo frito y ensalada humeantes sobre la mesa de Sofía. Una suave música seguía sonando en el interior del restaurante. Los platos tintineaban las copas, chocaban las conversaciones, se susurraban, pero su voz había cortado el ruido como una cuchilla, y otros se habían dado cuenta. El guardia de seguridad más cercano se giró de inmediato y se dirigió hacia él dispuesto a echarlo. El espejo no era un lugar para mendigos, era un lugar para ricos. Pero antes de que el guardia pudiera alcanzarlos, Sofía levantó la mano. Un gesto pequeño, tranquilo, elegante pero poderoso. Una orden silenciosa. Déjale. El guardia se detuvo en seco y retrocedió. Sofía se volvió hacia el hombre. Su corazón latía con fuerza. Al principio no podía moverse. Se limitaba a mirar fijamente. No era alguien que intentara explotar su fortuna. No era una estafa. No era una trampa. Era real, crudo, innegable. Este hombre no pedía para sí mismo, pedía para sus hijos. Lo veía en su rostro, en la tensión alrededor de sus ojos, en la forma en que su cuerpo los protegía, en la forma en que los miraba después de cada palabra. El pecho de Sofía se oprimió, su respiración se entrecortó. Algo en ella, encerrado durante años, se transformó. Los muros que había pasado su vida, construyendo piedra a piedra, hechos de sufrimiento, traición, abandono, comenzaron a agrietarse y solo hizo falta un hombre. Una pregunta, una mirada de impotencia. Se quedó paralizada, incapaz de explicar lo que sentía. No entendía cómo un hombre podía albergar tanto amor en medio de tanta carencia. No entendía cómo un padre sin nada podía seguir poniendo a sus hijos en primer lugar. Y sin embargo lo veía. Vio todo eso y de una manera extraña y hermosa se vio a sí misma. Su corazón, antes frío, comenzaba a calentarse. Siguió mirándolos, perdida en sus pensamientos, como si un hilo invisible conectara su alma con la de ellos, una atracción, un vínculo, como si se pertenecieran el uno al otro. Luego, sin decir palabra, extendió la mano. Empujó lentamente el plato lleno de comida sobre la mesa, acercándolo al hombre, y con la voz más suave y amable que había usado en mucho tiempo, dijo: «Cógela». Él extendió suavemente sus manos temblorosas y tomó el plato de la mesa. Aún de rodillas acomodó a uno de los bebés en su regazo, mientras el otro yacía a su lado sobre un trozo de tela suave. Luego, metió la mano en el bolsillo sucio de sus vaqueros y sacó una vieja cuchara de plástico rayada, descolorida, pero aún utilizable. Con una mano a la vez suave y temblorosa, comenzó a dar de comer a los bebés, una cucharada cada vez, guiándola delicadamente hacia sus pequeñas bocas, primero a un bebé, luego al otro. Sus bocas estaban bien abiertas, ávidas e inocentes, las encías aún sin dientes, pero llenas de hambre y confianza. Él era paciente, sin prisas. Cada bocado se ofrecía con amor y cuidado, como si la comida fuera oro. Sofía permaneció sentada inmóvil, observando. Nunca había visto nada igual. Cuando los bebés estuvieron saciados, sus pequeños rostros brillaban como la luz de una vela. Una dulce sonrisa se extendió por sus mejillas, pura, luminosa y pacífica. Esa sonrisa era una sonrisa que Sofía no había visto en años. Una sonrisa que no nacía de la comodidad o el dinero, sino del amor y la satisfacción. Luego el hombre volvió a buscar en su bolsillo y sacó una pequeña bolsa de plástico gastada. Metió con delicadeza el resto del arroz y el pollo, cerrando la bolsa con cuidado, como si estuviera conservando un tesoro. No miró a su alrededor. No le importaba quién le estuviera mirando. Solo tenía un objetivo: alimentar a sus hijos. Sofía sintió que algo se removía en lo más profundo de su pecho.
Su corazón latía más fuerte, más rápido, como si despertara de un largo sueño. No era lástima ni caridad. Era algo más profundo. Lo que estaba presenciando era un amor secreto, incondicional, irreemplazable e inexplicable. Un amor que solo aquellos que habían conocido una verdadera pérdida podían comprender. El hombre guardó la bolsa de plástico en su bolsillo, volvió a sujetar a los dos bebés contra su pecho con el mismo trozo de tela, y se levantó. Se giró hacia Sofía, la miró a los ojos, y dijo en voz baja gracias. Luego se alejó. No tocó el vino, no pidió más, no suplicó. Solo tomó lo necesario para salvar a sus hijos del hambre. Cruzó la puerta de cristal y desapareció en la noche. Sofía se quedó sentada paralizada. No podía moverse. Miraba fijamente el lugar donde él había estado con los ojos, ardiendo de una emoción que no había sentido en años. Lentamente se levantó, no con prisa, sino con una silenciosa determinación. Apartó suavemente la silla, cruzó el restaurante y salió por la pesada puerta al fresco de la noche. No sabía por qué lo seguía, solo que debía hacerlo. Mantuvo la distancia, sus tacones de aguja resonando suavemente en la acera mientras lo seguía. Observó con qué cuidado cubría a sus hijos con un trozo de tela, cómo los acunaba como si fueran de cristal, cómo su cuerpo formaba un escudo protector sobre ellos. Avanzó lentamente por la tranquila calle, hasta lo que parecía un taller mecánico abandonado. Coches oxidados se erigían alrededor como fantasmas olvidados, pero uno de ellos, un viejo Seat Ibiza desgastado, daba señales de vida. Sofía lo vio abrir con cuidado la chirriante puerta del coche y entrar. El interior era oscuro y polvoriento. Una fina manta extendida sobre el asiento trasero le servía de cama. Se acomodó lentamente, acunando suavemente a los bebés en sus brazos. Luego, con una voz suave y ronca, se puso a cantar: «Tú eres mi sol, mi único sol». Los bebés se calmaron al instante, sus pequeñas cabezas reposando pacíficamente sobre su pecho. Sofía se quedó junto a él, casi en la puerta del coche, con los ojos llenos de lágrimas, no de tristeza, sino de algo más profundo. Veía algo en ese coche que no había visto ni siquiera en su mansión. Amor, amor verdadero, pobre en riquezas, pero rico de corazón, rico en propósito, rico en significado. Dio un paso adelante y golpeó suavemente el borde de la puerta abierta. El hombre se giró sorprendido. «Lo siento», dijo ella rápidamente, con las manos levantadas en señal de paz. «No quería asustarte. Solo quería ver si estabas bien». «¿Me has seguido?», preguntó él con voz tranquila pero curiosa. «Sí, te he seguido», respondió ella en voz baja. Él no entró en pánico. No se alteró. Sus ojos cansados la miraron fijamente, observando a la mujer que estaba de pie ante él, tan limpia, tan refinada, tan diferente. «Vi cómo alimentabas a tus hijos», dijo Sofía, en voz baja cargada de emoción. «Nunca he visto nada igual». Necesitaba entender. Hubo un silencio. La noche los envolvió en su quietud. Luego suavemente el hombre dijo: «Se llaman Pablo y Silas». Los miró y acarició con ternura sus pequeñas cabezas. «Yo me llamo Mateo. Tienen 8 meses y les encanta el arroz frito». «También es mi plato favorito», dijo Sofía en voz baja. Mateo sonrió débilmente mientras miraba al bebé en sus brazos. «Yo tenía una buena vida. Tenía un pequeño negocio en crecimiento. La vida era buena». Hizo una pausa y luego continuó con una voz aún tranquila, serena, sin el menor rastro de amargura. «Pero de repente me metí en un mal negocio, y todo por lo que había trabajado se vino abajo. De un plumazo todo desapareció. El dinero, los clientes, todo». Sofía escuchaba en silencio.
Él la miró de nuevo. Cuando las cosas se pusieron feas, Sandra, su madre, se fue. Dijo que no podía sufrir. Se fue con otro hombre que podía ofrecerle la vida que yo ya no podía darle. Se fue sin siquiera mirar atrás. Los ojos de Sofía se abrieron ligeramente. Mis padres me habían advertido sobre ella, ¿sabes? La habían calado. Pero yo estaba demasiado ciego de amor. Me negué a escuchar. Cuando insistí en quedarme con Sandra, me repudiaron. Y después de que ella se fuera me encontré solo con estas dos pequeñas vidas. Miró a sus hijos con una fuerza tranquila. Desde entonces hemos estado solos. Durante más de 3 meses, este viejo coche ha sido nuestro hogar. Hago trabajos de limpieza. Transporto cemento en las obras cuando tengo suerte. Hacemos lo que podemos para sobrevivir. No contaba su historia para impresionar ni para pedir ayuda. Hablaba con franqueza, casi como si hablara consigo mismo, sin ira, sin culpar a nadie. Solo la verdad. Sofía tragó saliva con dificultad. ¿Puedo coger a uno de los bebés?, preguntó suavemente, extendiendo las manos. Mateo la miró. Su mirada se detuvo un instante en su rostro. Dudó, visiblemente dividido. Puedo confiar en ella. Les hará daño. Pero lentamente asintió y le pasó con delicadeza a uno de los bebés a sus brazos. Sofía tomó al pequeño niño con cuidado, apretándolo contra ella. El bebé estaba caliente, ligero y frágil. Lo miró con compasión en los ojos, un dulce dolor grabado en su expresión. ¿Qué había hecho él de malo para merecer una vida así? ¿Qué crimen había cometido para nacer tan pronto en tal sufrimiento? Las lágrimas asomaron a sus ojos. Miró a su alrededor las mantas gastadas extendidas en el coche como un colchón. La pequeña ropa estaba colgada de una cuerda atada en el interior del vehículo. Estaba descolorida y no muy limpia. Probablemente lavada sin jabón, quizás incluso enjuagada con agua de lluvia. «Puedo ayudarte», dijo de repente con la voz temblorosa. «Puedo encontrarte un hotel, comida, todo lo que necesites». Pero Mateo levantó suavemente la mano para interrumpirla. No dijo con calma: «No pido dinero». Sofía parpadeó atónita. «Entonces, ¿qué quieres?», preguntó con una voz suave y curiosa. Mateo la miró con los ojos cansados pero amables. Soltó un profundo suspiro. «Solo quiero que los lleven al hospital», dijo, «para que los examine un pediatra. Necesito saber si están bien». Los miró de nuevo con la voz ligeramente quebrada. «Y solo una noche en la que puedan comer bien, dormir seguros y estar bien. Eso es todo». Esas palabras tocaron a Sofía más fuerte que cualquier otra cosa. Las sintió no solo en sus oídos, sino en lo más profundo de su alma. No era un hombre que pedía supervivencia. Pedía seguridad, dignidad por una noche de paz para sus hijos. En ese instante, Sofía vio algo en Mateo que la conmovió profundamente. Algo familiar, un amor tan raro, tan auténtico, que le dolía el corazón. Era el tipo de amor con el que siempre había soñado, el tipo de amor que le hubiera gustado que un hombre sintiera por ella, el tipo de amor que habría deseado para el padre de sus hijos si alguna vez los tuviera. Y supo que este hombre, sentado en un coche oxidado con solo 2 bebés y una manta, tenía más que ofrecer que todos los hombres ricos y elocuentes que había conocido en su vida. Empezó a recordar cómo había apretado a sus bebés contra su pecho, envolviéndolos con sus brazos como un escudo, protegiéndolos del frío, del ruido del mundo. Esa imagen despertó algo profundo en ella, algo enterrado durante tanto tiempo. Todos los hombres que había conocido solo habían querido tomar su dinero, su estatus, su cuerpo, pero nunca darle amor de verdad, nunca preocuparse por su alma. Nunca protegerla como este hombre protegía a sus hijos. Su corazón se había enfriado con el tiempo, pero esa noche algo en ella se estaba calentando.
Gracias, susurró Sofía con voz suave casi rota. Mateo levantó la vista sorprendido. Sus ojos cansados se encontraron con los de ella. ¿Por qué me das las gracias?, preguntó en voz baja. Sofía bajó la mirada hacia el bebé en sus brazos, luego lo miró de nuevo. Por recordarme que todavía tengo un corazón, dijo. Mateo no dijo una palabra. Simplemente la miró en silencio. Luego, abrazó al bebé en sus brazos y reanudó suavemente su canción de cuna. Tú eres mi sol, mi único sol. Sofía se quedó allí junto a sus hijos, acunados por la pobreza pero envueltos en un amor puro e inquebrantable. Algo en ese instante la transformó silenciosamente, permanentemente. A partir de esa noche, Sofía no pudo sacar esa imagen de su mente. La veía constantemente en flashes, en pensamientos, en sueños. El hombre sentado en el suelo frío y duro, alimentando a sus bebés con sus manos temblorosas, con cuidado, amor, dignidad, sin siquiera reservarse un solo bocado. Recordaba cómo vertía los restos de comida en una bolsa de plástico con precaución, como si fuera un tesoro sin siquiera haberlo probado. Recordaba su mirada, ni suplicante, ni colérica, ni avergonzada. Solo un amor silencioso y ardiente por sus hijos. No importaba cuántos correos electrónicos revisara Sofía en su oficina. No importaba a cuántas reuniones lujosas asistiera. No importaba la cantidad de perfumes, zapatos de diseñador o vinos que la rodearan, sus rostros permanecían grabados en su memoria. Dos bebés, un padre sobreviviendo no gracias a la riqueza, sino gracias a la bondad, el sacrificio y la fuerza tranquila. En la misma ciudad donde algunos bebían vino de cientos de euros de un solo trago, un padre y sus gemelos sobrevivían gracias a su pura resiliencia. A la mañana siguiente, mientras el sol comenzaba a asomar sobre los tejados de Madrid, Sofía ya estaba despierta. Esta vez no fue a su oficina ni revisó sus correos. Se dirigió directamente a su cocina. Con un gesto concentrado, llenó una gran nevera portátil con arroz humeante, cubriéndolo generosamente con pollo tierno y jugoso. No se detuvo ahí. Llenó otra nevera con sopa fresca y un estofado espeso y rico. Todo estaba caliente y bien organizado. El olor llenaba la cocina cálida y acogedora. Luego cogió una bolsa de viaje resistente y comenzó a guardarlo todo dentro. Al salir se detuvo en un hospital privado cercano. Se dirigió directamente a la recepcionista y cortésmente pidió una cita con un pediatra. 2 bebés, dijo, gemelos. Deben ser examinados para detectar cualquier malnutrición, infección, y para comprobar su crecimiento normal. Pagó el precio completo y recogió la hoja de la cita, guardándola cuidadosamente en un sobre blanco y limpio. Después de eso, se detuvo en un supermercado del barrio. Eligió un paquete completo de pañales, leche en polvo, una caja de natillas y biberones. No se apresuró. Se tomó su tiempo para elegir los mejores artículos. Para ella no era caridad, era personal. Cuando llegó al taller mecánico abandonado, el sol apenas había salido. Se acercó discretamente al coche oxidado donde estaban Mateo y los bebés, pero estaba vacío, nadie dentro. Miró por la ventana agrietada. La fina manta todavía estaba extendida en el asiento trasero. Algunas prendas de bebé colgaban lánguidamente de la cuerda, pero Mateo y los gemelos probablemente se habían ido temprano en busca de su pan de cada día. Sofía suspiró suavemente y abrió con cuidado la chirriante puerta del coche. Subió a bordo y depositó con esmero las neveras portátiles aún calientes en un rincón. Luego, buscó en la bolsa de la compra y sacó los pañales, los potitos y la leche. En la misma bolsa, deslizó el sobre blanco que contenía la hoja de la cita del pediatra. Hizo una pausa.
Luego arrancó un pequeño trozo de papel de su cuaderno y escribió algo. No dudes en llamarme si necesitas cualquier cosa. Debajo escribió su número de teléfono en negrita, claro y fácil de leer. Dejó la nota sobre los pañales y justo antes de cerrar la bolsa a medias, añadió un pequeño fajo de billetes doblados suficiente para llevar a los bebés al hospital y comprar cualquier cosa que pudieran necesitar con urgencia. Observó de nuevo el vehículo vacío con el corazón encogido. Luego, en silencio y sin hacer ruido, cerró la puerta del coche y se alejó. Mateo regresó a casa esa noche después de un largo día de duro trabajo en la obra. Su camisa se le pegaba al cuerpo empapada de sudor y polvo. Sus pantalones estaban aún más rotos que el día anterior, y su rostro estaba agotado, quemado por el sol, cansado y polvoriento. Sin embargo, llevaba a sus bebés sujetos contra su pecho, firmemente sostenidos por el mismo trozo de tela que siempre usaba como portabebés. Caminaba con paso lento y pesado, pero sus ojos nunca se apartaban de los bebés. Empujó la chirriante puerta metálica del coche, abandonado que les esperaba en casa, y se detuvo. Sus ojos se abrieron como platos. Se quedó sin aliento. Allí, en un rincón del coche, había una bolsa, una nevera portátil, pañales, leche infantil, natillas y un sobre blanco. Se quedó boquiabierto mientras se acercaba parpadeando como si estuviera soñando. Dejó con delicadeza a los bebés sobre la manta y cogió la bolsa con mano temblorosa. La abrió con cuidado todavía medio incrédulo. El rico aroma de la comida llenó el coche en segundos. Abrió la primera nevera. El arroz frito y el pollo todavía estaban calientes. Su corazón latió más rápido. Abrió rápidamente la segunda con sopa y estofado casero. El olor hizo que su estómago rugiera. Luego, vio la nota. Cogió el pequeño trozo de papel y leyó la escritura de Sofía. No dudes en llamarme si necesitas cualquier cosa, y al lado su número de teléfono. Sus manos temblaban aún más al abrir el sobre. Dentro había una carta de cita con un pediatra ya pagada. Las lágrimas asomaron a sus ojos, pero las contuvo. No era momento de llorar. Cogió un plato, sirvió un poco de comida de la nevera y despertó suavemente a sus bebés. «Despertad, Pablo, Silas. Ha llegado la comida», susurró suavemente. Con mano temblorosa los alimentó una cucharada, cada vez con suavidad, con amor, como siempre. Comieron y se saciaron. Por primera vez, en mucho tiempo, comieron hasta hartarse. Y por primera vez en años, Mateo comió hasta hartarse. Una vez que terminó, no perdió ni un segundo. Se limpió las manos, volvió a envolver a los bebés en su pecho, cogió la carta de la cita y salió corriendo. En la recepción del hospital entregó el sobre blanco. La recepcionista al principio frunció el ceño al verlo, pero cogió la carta, la leyó y cambió de tono. Lo condujo al servicio de pediatría. En la consulta del médico, Mateo estaba sentado nervioso, meciendo suavemente a los gemelos en sus brazos. La doctora, una mujer de rostro amable, examinó atentamente a los dos bebés. Comprobó su peso, su temperatura, su respiración y sus huesos. Luego sonrió. «Están bien», dijo en voz baja, «sanos, pero están ligeramente desnutridos». Mateo asintió. «Sé que es duro», añadió la doctora, «pero haga todo lo posible por alimentarlos bien. A esta edad los niños necesitan una alimentación adecuada». Mateo la miró agradecido y respondió en voz baja: «Haré lo mejor que pueda, doctora». La doctora le dirigió una mirada dulce, llena de lástima y admiración. «Dios le ayudará», dijo con una cálida sonrisa. «Amén», respondió Mateo. Se levantó, volvió a colocar a sus bebés en su pecho, agradeció de nuevo a la doctora y salió de la consulta. Luego, una noche,
cuando la fría brisa de octubre comenzaba a filtrarse en el viejo coche a través de las ventanas rotas, los cristales que faltaban y las puertas mal cerradas, ocurrió el desastre. Pablo, el más tranquilo de los gemelos, había estado temblando toda la tarde. Se negaba a comer. Su frente estaba caliente. Al caer la noche ardía en fiebre. Mateo lo había intentado todo. Empapó pequeños trozos de tela en agua fría y limpió con delicadeza el cuerpo de su hijo, esperando bajar la temperatura. Susurraba canciones de cuna con voz temblorosa, meciendo al bebé de un lado a otro en el asiento trasero del coche. Papá está aquí. Todo está bien. Todo irá bien, mi niño. Pero el llanto de Pablo se volvió más apremiante, más doloroso. Su pequeño pecho subía y bajaba demasiado rápido. Su respiración se volvió entrecortada. El corazón de Mateo latía desbocado. Sin dudarlo, volvió a colocar a los dos bebés en su pecho y salió corriendo a la fría noche directo a las urgencias del hospital más cercano. Entró por la puerta sin aliento. «Por favor, ayuden a mi bebé», dijo sosteniendo a Pablo en sus brazos. La mujer detrás del mostrador apenas levantó la vista. Sus ojos recorrieron su ropa andrajosa, su camisa sucia, su rostro empapado de sudor y los bebés aferrados a su pecho. Su expresión cambió. Su voz, cuando finalmente habló, era monótona e indiferente. «Sí, ¿cuál es el problema? Mi hijo tiene fiebre alta. No responde. Por favor, necesito ayuda», explicó rápidamente Mateo, la urgencia reflejada en su rostro. La mujer suspiró visiblemente poco impresionada. «Tendrá que hacer un depósito antes de que podamos comenzar el tratamiento». Mateo vaciló. Tragó saliva con dificultad. «No tengo dinero ahora mismo. Por favor, señora, ayúdeme. Es solo un bebé. Está ardiendo, por favor». El rostro de la mujer se endureció. Lo miró como si le estuviera haciendo perder el tiempo. «Este hospital no es una organización benéfica», replicó. «Hay que pagar antes de poder ser atendido». «Por favor, señora, mírelo. Ni siquiera se mueve bien. Su fiebre es demasiado alta. Ayúdeme». «Tendrá que esperar más tarde», dijo ella con frialdad. «Así podrá suplicarle al médico, quizás él pueda ayudarle». Las manos de Mateo temblaban mientras abrazaba a Pablo con más fuerza. «Por favor, no dejen que muera». «Si no puede pagar», lo interrumpió bruscamente la mujer. «Puede probar en otro hospital. Deje de molestarme». Su voz fue lo suficientemente alta como para que las otras personas en la sala de espera la oyeran. Pero nadie se movió. Nadie ayudó. Nadie miró. Mateo se quedó allí, aplastado, impotente, desesperado con la vida de su bebé, escapándosele de los brazos. Mateo salió corriendo del hospital con las piernas apenas estables. El aire frío de la noche le azotaba la piel, pero no le importaba. Abrazó a los bebés más fuerte que nunca, envolviéndolos con sus brazos como si su propio calor pudiera salvar la vida de Pablo. Todo su cuerpo temblaba en parte por el frío, pero sobre todo por el miedo. Estaba entrando en pánico. ¿Qué más podía hacer? Lo había intentado, había suplicado, había esperado, y ahora el tiempo se le agotaba. Entonces, desesperado, recordó algo, o más bien a alguien. Con los dedos temblorosos metió la mano en el bolsillo y sacó su viejo teléfono agrietado. Lo desbloqueó y se desplazó por la lista hasta el número de Sofía, el que nunca se había atrevido a llamar hasta ahora. No tenía palabras. Ni siquiera creía que fuera a responder. Pero aún así, escribió 2 palabras: «Ayuda, por favor». Le dio a enviar y esperó. No sabía si vendría. Ni siquiera sabía por qué creía que lo haría. Pero 6 minutos después, mientras caminaba desesperadamente por la entrada del hospital, un rayo de luz atravesó la oscuridad. Un elegante SUV negro irrumpió en el recinto
Sus neumáticos chirriaron antes de detenerse en la entrada. El conductor apenas tuvo tiempo de aparcar por completo. Cuando la puerta se abrió bruscamente, Sofía saltó fuera. No esperó. No hizo preguntas. Sus ojos escudriñaron la multitud hasta que se posaron en él. Mateo, paralizado con los dos bebés apretados contra su pecho, lágrimas en los ojos y pánico en el rostro, sin una palabra corrió hacia adelante. Mateo se quedó incrédulo, pero Sofía no dudó. Extendió suavemente la mano y tomó a Pablo en sus brazos, apretando al niño febril contra ella. Se dio la vuelta y se dirigió directamente al hospital, directamente a la recepción. No le importó quién estaba esperando. No le importaron las reglas. Quiero un médico. Quiero un médico inmediatamente, dijo Sofía secamente a la recepcionista, su voz tranquila pero ardiente. Este niño tiene una fiebre crítica. Su voz continuó cortante, atravesando la sala como una cuchilla. Cubriré cada céntimo. Atiéndanlo ahora mismo, pero si pasa un minuto más, sin que actúen, juro que compraré este hospital entero y os despediré a todos. La mujer de la recepción, que antes había despachado a Mateo como si fuera basura, se levantó de inmediato, el rostro pálido. En segundos, las enfermeras se apresuraron y llevaron a los gemelos adentro. Mateo se quedó al lado de Sofía, débil, silencioso y aturdido. Se sentaron ambos en la zona de recepción. El cuerpo de Mateo estaba empapado de sudor, sus brazos colgando a los lados. Parecía un hombre que no había dormido en días. A Sofía, que todavía vestía una bonita blusa y unos vaqueros ajustados, no le importó su ropa sucia y empapada de sudor. Se inclinó ligeramente hacia él y le dio una suave palmadita en el hombro. «Estás bien ahora», dijo en voz baja. «Van a estar bien». Mateo no dijo nada. No podía. Tenía un nudo en la garganta, el corazón demasiado lleno. Cuando la enfermera regresó más tarde, esa noche traía buenas noticias. «Los dos bebés están estables», dijo con una cálida sonrisa. «Han sido atendidos y ahora están descansando. Los vigilaremos toda la noche, pero estarán muy bien». La cabeza de Mateo bajó ligeramente y dejó escapar un suspiro. Ni siquiera se había dado cuenta de que estaba conteniendo las lágrimas en sus ojos, lágrimas de alivio, de gratitud, de emoción pura y cruda. Sofía no se fue, no dijo de nada, «o tengo que irme». Simplemente se quedó toda la noche sentada junto a Mateo en la sala de recepción del hospital, esperando, observando, protegiendo, hasta que las primeras luces del alba atravesaron las ventanas. Muy temprano a la mañana siguiente, el médico se acercó a ellos en la sala de espera del hospital. Sofía y Mateo se levantaron de inmediato con los ojos llenos de preocupación. «Los niños están mejor ahora», dijo el médico cálidamente, «pero su estado se debió a la exposición al frío y a las picaduras de mosquito por la noche». Mateo bajó ligeramente la cabeza. La culpa se instaló de nuevo. «Los niños pequeños», continuó. «El médico no tienen una resistencia fuerte como los adultos. Su sistema inmunológico aún se está desarrollando. Por favor, asegúrese de que duerman en una habitación cálida y cómoda, con las ventanas bien cerradas, y póngales siempre jerseys de bebé por la noche». «Muchas gracias, doctor», dijo Sofía, sinceramente asintiendo. «Haremos todo lo posible para cuidar bien de ellos». El doctor sonrió amablemente y se alejó. Sofía se giró lentamente hacia Mateo. Su voz era tranquila pero firme. «No volveréis a la calle». Mateo parpadeó sin saber si había oído bien. «No volverás a ese coche abandonado», repitió. Mateo se quedó helado. Bajó la mirada a sus zapatos polvorientos y luego la levantó hacia ella. «Pero, ¿a dónde voy a ir?», preguntó confundido. «No tengo dinero. No puedo permitirme un apartamento decente». «No te preocupes», dijo Sofía.
En voz baja os quedaréis en mi casa. Mateo parecía sorprendido. Vivo sola en una casa muy grande, continuó. Hay espacio suficiente para ti y los bebés. La boca de Mateo se entreabrió, pero al principio no salieron palabras, luego negó con la cabeza. No, no puedo hacer eso, dijo en voz baja vacilante. Ya has hecho más que suficiente por nosotros. No puedo ser una carga. Sofía se acercó. Puede que seas lo suficientemente fuerte como para sobrevivir al frío. Quizás has aprendido a soportar el hambre y las dificultades, dijo suavemente. Pero piensa en los bebés. Puso suavemente una mano en su brazo. Todavía son muy pequeños, Mateo. No pueden enfrentarse a la vida como tú. Tienes que venir conmigo por ellos. Mateo permaneció en silencio un momento. Sus pensamientos se aceleraron. Miró a su hijo durmiendo pacíficamente por primera vez en semanas y supo que ella tenía razón. No había mejor opción. Finalmente asintió lentamente. Gracias, muchas gracias, dijo con una voz apenas más fuerte que un susurro. Sofía sonrió cálidamente. No me des las gracias, respondió con una voz suave y llena de gracia. Da gracias a Dios. Solo estoy feliz de haber podido ayudar. La vida en casa de Sofía no fue nada menos que felicidad. Por primera vez en mucho tiempo, Mateo sintió paz. No podía evitar agradecer a Sofía por todo lo que hacía. Cada vez que miraba a los bebés sonreír con ropa limpia o veía un plato lleno de comida en la mesa, sus ojos se empañaban con una gratitud silenciosa. Sofía lo había dado todo. Compró a Pablo y Silas ropa nueva de bebé, mantas suaves, diminutos zapatos de colores juguetes que se iluminaban y cantaban, y todo tipo de comida para bebés. Incluso se encontró llevando a Mateo de compras para comprarle camisas nuevas, pantalones, zapatos y ropa interior limpia. Cuando regresó a casa con bolsas llenas de ropa, se paró frente al espejo y apenas se reconoció. En pocas semanas Mateo se había transformado. No más harapos empapados de sudor, no más pelo polvoriento, ni mejillas hundidas y cansadas. Estaba limpio, bien alimentado, guapo de nuevo, y sobre todo lleno de esperanza. Nunca había creído que llegaría un día en que él y sus bebés tuvieran suficiente para comer, suficiente para vestir y un techo sobre sus cabezas. Pero ahora estaba allí porque Dios había enviado a Sofía. Los gemelos irradiaban felicidad. Sus rostros se habían vuelto más brillantes con cada mañana que pasaba. Reían más, dormían mejor, parecían más sanos y fuertes en casa. Algo también había cambiado en Sofía. Su corazón, antes frío y reservado, había comenzado a abrirse de una manera que no esperaba. La mansión solitaria que antes llamaba hogar se había convertido en un hogar. No más comidas silenciosas en el gran comedor. No más comer sola frente al televisor. No más caminar por un pasillo vacío después de un largo día de trabajo. Ahora tenía compañía una familia. En el trabajo se concentraba mejor. Sonreía más, pero en medio de sus ajetreadas horas se encontraba anhelando volver a casa. No solo la casa, sino la sensación de hogar que le esperaba allí. Sabía que cuando cruzara esa puerta principal sería recibida con amor. Pablo gateando, Silas rebotando en los brazos de Mateo y el olor a comida caliente viniendo de la cocina. Sofía y Mateo cocinaban a menudo juntos. Él picaba cebollas mientras ella removía la olla. Y ambos cantaban, reían y bailaban en la cocina, como viejos amigos que se conocían desde hacía años. A veces bromeaban, a veces simplemente trabajaban en silencio, con música suave de fondo. Y en esos momentos, Sofía sentía algo que nunca antes había sentido. Un tipo de amor que su dinero
Nunca había comprado no de los hombres ricos que una vez había perseguido, no de aquellos que fingían preocuparse. Pero aquí, en el calor de la cocina, en las risas que rebotaban en las paredes de mármol, encontraba la alegría. Cuando salían, Sofía llevaba a Pablo mientras Mateo llevaba a Silas. La gente a menudo les sonreía en público. Algunos incluso se detenían para saludarlos. Vaya, qué gemelos tan guapos. Hacéis una pareja preciosa. ¡Qué familia tan bonita! Al principio Mateo sonreía cortésmente, pero a Sofía no le importaba en absoluto. Le encantaba el sonido de esa frase. Le encantaba cómo la gente pensaba que eran una pareja, y en el fondo de su corazón le encantaba la forma en que Mateo la miraba ahora. Se había vuelto más seguro, más relajado. Su sonrisa era más fácil y se había vuelto aún más guapo a sus ojos. Algo había comenzado a removerse en su corazón, un latido silencioso, algo real y profundo. Pero no sabía si Mateo sentía lo mismo. Se lo guardaba para sí misma por ahora, pero no podía ocultar el brillo en sus ojos cada vez que él entraba en la habitación. Mientras tanto, algo más profundo crecía silenciosamente en el corazón de Mateo. Cada vez que miraba a Sofía, su amabilidad, su fuerza, su belleza, se preguntaba por qué alguien como ella permitiría que un hombre arruinado y sucio como él entrara en su casa en su vida. Tenía sentimientos por ella, sentimientos reales, pero a menudo los descartaba. No quería confundir gratitud con amor o dejar que su corazón lo llevara a donde su bolsillo no podía seguirlo. Después de todo, no tenía nada, ni dinero, ni nombre, ni estatus, y ella era multimillonaria. ¿Qué vería en un hombre como yo pensaba? Sin embargo, la forma en que cuidaba a los gemelos, el calor que traía a sus vidas, la forma en que su risa llenaba la casa, tocaba una parte de su alma que había permanecido en silencio durante años. Las sonrisas y las risas de los gemelos se habían convertido en la música de la casa. Sus risas rebotaban en las paredes como el sol llevando calor a cada habitación. Luego, una tarde, algo cambió. Mateo y Sofía estaban en la cocina preparando arroz frito para el almuerzo. Sofía estaba junto a la encimera, removiendo la sartén con gracia y concentración. Mateo a su lado cortaba cuidadosamente repollo y zanahorias. Sonaba una música suave de fondo, y el ambiente era tranquilo, casi mágico, lleno del zumbido silencioso de sentimientos no expresados. Entonces de repente Mateo rompió el silencio. Sofía dijo en voz baja. Ella giró la cabeza para prestarle toda su atención. Sí, él se detuvo un momento para mirarla a los ojos. Solo quiero darte las gracias, dijo, por todo lo que has hecho por mí y mis hijos todos estos meses. Sofía sonrió suavemente. No tienes que agradecerme, Mateo, pero tengo que hacerlo, respondió él. Nos has ayudado de verdad. Nos diste un hogar cuando no teníamos ninguno, pero su voz bajó. Creo que con todo lo que has hecho por nosotros, quizás sea hora de que enfrentemos el mundo de nuevo. El corazón de Sofía se hundió. No estaba preparada para este tipo de conversación. Pero pensé que todo iba bien aquí, dijo con la voz temblorosa. Mateo dijo, estar contigo ha sido el mejor momento de mi vida. Pero soy un hombre. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas, pero no apartó la mirada. Yo también puedo ser parte de su futuro, Mateo dijo en voz baja. Quiero ser parte de vuestras vidas para siempre. Mateo pareció sorprendido. Quiero que seamos más que solo amigos, continuó Sofía. Pero no sé qué pensarías. Siento algo por ti, algo real. Respiró hondo. Desde aquel día en que te vi alimentar a tus hijos en el restaurante, supe que este es el tipo de lugar donde quiero estar a tu lado. Antes de que pudiera decir más,
Mateo se adelantó y la interrumpió suavemente. Te quiero. El corazón de Sofía dio un vuelco. Me importa, Sofía. De verdad, pero tenía miedo de decirlo. Pensé que no tenía derecho. Mírate, eres multimillonaria y no tengo nada que ofrecerte. Sofía sonrió suavemente. Pero no me estoy quejando, Mateo. No tienes por qué, respondió él un poco firmemente. Soy un hombre, no puedo seguir viviendo de lo que tú has trabajado tan duro para construir. Sofía se acercó más. Si de verdad me quieres y de verdad te importo, entonces construyamos algo juntos. Dijo, puedo ayudar. Conozco gente, puedo hablar con alguien y conseguirte un trabajo algo decente. Podrás ganar dinero, cuidar de tus hijos, cuidar de nosotros y seguir siendo el hombre que quieres ser. Mateo se quedó paralizado. Sus ojos se abrieron con incredulidad. No podía creer que una mujer como Sofía, tan rica, tan hermosa, tan llena de vida, estuviera de pie frente a él, ofreciéndole un futuro que nunca habría soñado merecer. Y no solo un futuro, una familia, un hogar, amor. Te quiero, Sofía, dijo finalmente con la voz llena de emoción. Me quedaré, viviremos la vida juntos y conquistaremos el mundo. Sofía sonrió entre lágrimas y abrió los brazos. Se abrazaron fuerte, cálida y sinceramente. Y a partir de ese día, su amor continuó floreciendo más fuerte, más profundo y más real. Así, del dolor a la paz, de las frías calles a un hogar cálido, el amor encontró su camino en los corazones de dos almas improbables. Sofía y Mateo demostraron que a veces los mayores tesoros de la vida están envueltos en momentos sencillos, y que al amor no le importa el estatus, solo la sinceridad. Si esta historia te ha conmovido, no olvides darle a me gusta, compartir y comentar qué te ha parecido a continuación. Si aún no lo has hecho, suscríbete para más historias conmovedoras e inspiradoras como esta. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Hasta la próxima. Me encantaría saber desde qué rincón del mundo nos están viendo. Déjenlo en los comentarios. ¿Y a ustedes qué les pareció esta historia? ¿Les ha conmovido o les ha hecho reflexionar? Donde quiera que estén, espero de todo corazón que se encuentren bien y que la paz siempre los acompañe a ustedes y a sus seres queridos. Y por supuesto, si alguno de ustedes tiene una historia increíble, conmovedora o simplemente curiosa que quiera compartir con todos nosotros, no duden en contarla. Este espacio es para todos y me encantará leer sus relatos.